El primer punto que podemos tomar es la Besorá de Yohanan, es decir, como tradicionalmente conocemos, el Evangelio de Juan. Yeshua es mencionado en este libro de muchas maneras, y eso es lo que vamos a tratar de repasar. Entonces tenemos como la palabra de Dios, es el logo de Dios en griego, es el verbo de Dios en latín. Así es como aparece. Comenté la vez pasada, toda porción que parezca una manera dudosa, tenemos que entonces buscar su paralelismo, es decir, otros versículos que apoyen esa porción. Por eso es muy necesario, muy indispensable para nosotros que conozcamos perfectamente bien el pensamiento de cada uno de los apóstoles, la manera como ellos manejaban la enseñanza de Yeshua HaMashiach. Aquí no hay duda en cuanto a la unidad del pensamiento de ellos para describir quién es Yeshua. Así que esta palabra de Juan 1:1, donde dice el verbo era Dios, es único versículo, porque no hay otro versículo que lo apoye. Por eso entonces podemos concluir que fue un versículo añadido o una frase añadida. Entonces, mismo Yohanan, cuando escribe Revelaciones, él dice el verbo de Elohim, es decir, el logo de Elohim, o en su raíz hebrea, Davar de Elohim. Ahora ya traduciendo al español, la palabra de Dios. Muy bien, continuamos ahora. También Yeshua es mencionado como la luz verdadera. Esto podemos encontrar en el capítulo 1, versículo 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Entonces a Yeshua se describe aquí como la luz verdadera. Hacía comparación de que así como en la creación nuestro Abba separó las tinieblas con la luz, y por lo tanto hace uso de la palabra, es decir, Yeshua expresa, o el Abba, mejor dicho, expresa la palabra, y entonces Yeshua actúa, elimina, separa las tinieblas y aparece la luz. Muy bien, tenemos también en el versículo 14 dice, y el Logo habitó en carne. En el griego aparece tabernaculizó. La presencia del Eterno estuvo siempre en medio de las 12 tribus de los hijos de Israel durante un espacio de 40 años en el lugar conocido como lugar santísimo, donde estaba el arca de testimonio porque contenía las instrucciones, las tablas de piedra que contenían los mandamientos de nuestro Abacadosh. Este lugar que llamamos Mishkan, que también es una suká, la presencia del Eterno habitó ahí. Y podemos decir, el Eterno habitó en medio del pueblo de Israel, mediante el Mishkan o la suká. De esta manera también tenemos entonces en el caso de Yeshua,
Su cuerpo fue humano y por lo tanto es representado por un azúcar. Y por lo tanto también el Eterno, el Todopoderoso, a través de Yeshua, hacía acto de presencia para manifestarse al mundo. Confirmamos pues que la palabra habitó en carne, habitó en un azúcar. Ahora vamos a continuar con el versículo 18. Hay diferentes traducciones al respecto. Tengo varias Biblias. La primera se llama Peshitta, la escritura que se conservó en Siria, se conoce como Biblia siriaca. Tenemos también otra versión que es católica, latinoamericana. Tengo aquí la escritura BIN, versión israelita nazarena. Y luego también en su caso tengo la versión Reina Valera. También tengo la versión textual. La Reina Valera nos dice en el versículo 18: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Que eso es lo que en realidad quiere decir o escribir Yohanan. Las escrituras fueron escritas en hebreo, valga la redundancia de esta expresión. Las escrituras fueron escritas en hebreo, porque era el lenguaje común del pueblo judío. Y por eso entonces fue importante conocer y saber la historia del pueblo judío durante el espacio del año 33 hasta el año 100. Después del año 100, cuando los apóstoles habían muerto, entonces hubo la necesidad de traducir esas escrituras que estaban en hebreo al griego. No había imprenta en esos tiempos. Cada uno tenía que hacerlo en manuscrito. Cada obispo. No había una traducción única en el griego. Así que aprovecharon los obispos de diferentes naciones, llegaron a tomar entonces los libros de los apóstoles, traduciendo cada uno con su habilidad, con su capacidad. Y eso es lo que ocasionó que existiera muchos variantes con respecto a una traducción. No hubo una unidad en cuanto a las traducciones. De la misma manera, en español no hay una unidad, puesto que tampoco hay una traducción única. Entonces, tengo yo la versión textual como la versión Peshitta. El versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Pero ahora tenemos la versión BIN, versión israelita nazarena. Entonces dice: el unigénito de Dios. Ahora, podemos nosotros ver la unidad con lo que he explicado en 1:1. O en su caso, revelaciones. Cuando dice el Dabar de Elohim, la palabra de Elohim, estaba delante de Elohim. El unigénito de Elohim, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque Yohanan entendía muy bien la base de la Torá que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nada más hay un solo Elohim. También este versículo lo repitió Yeshua
en la Besorá de Marcos, capítulo 12. Yeshua volvió a repetir que hay un solo Elohim. Y por lo tanto, entonces, esta frase que necesitamos conocer, entonces, de 1:18, se deben entender que es Yeshua el unigénito de Elohim. Vamos a regresar al versículo 17. Y dice, pues la Torá fue dada por medio de Moshe. La gracia y la verdad fueron hechas por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora encontramos que Yohanan presenta a Yeshua como HaMashiach. Así lo describe en este versículo. Ahora vamos siguiendo. En el versículo 29 dice la escritura, al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice, he aquí el Cordero de Elohim. Es la secuencia que lleva Yohanan. Y así es como nosotros debemos de entender a la luz del pensamiento de Yohanan, no a la luz del pensamiento del Concilio de Nicea 325. Tenemos que nosotros también afirmar nuestros pensamientos en una enseñanza correcta, que es la de Yohanan, en este caso. Muy bien, continuamos ahora en 1:45. Dice, Felipe llama a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Mosé en la Torá y los profetas, a Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. Incluyo esta porción aun cuando no hemos llegado a la escritura de Mateo, pero quiero que quede aquí como una base de nuestro aprendizaje. Aquí lo menciona, y esto es importante, que Yohanan no descuida la naturaleza física, el cuerpo físico que albergó la palabra. Continuamos ahora con el capítulo 3, versículo 13. De igual manera, una vez más, Yohanan presenta de esta manera. Quiero que leamos el versículo 13, dice, porque nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo de Adán. Ahora, empieza Yohanan a hablar de que viene del cielo y a la vez que es hijo de ¿quién? Hijo de Adán. ¿Por qué menciona esto? Voy a explicar un poco al respecto. Casi Yohanan menciona más en este momento, Yeshua viene de arriba. La palabra viene de arriba. Ahora, ya vimos en el versículo 14, 1:14, donde dice que la palabra habitó en la naturaleza de la carne. Ahora, tenemos que ver esta carne, ¿de dónde viene? Dice, de Yosef y de Miriam, es decir, son los padres biológicos. Ahora continuamos en Juan 3:16. Ahora estamos viendo ahí, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque Elohim no envió al Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahora, Johanán manifiesta aquí como hijo de Elohim. Y esa es una de las afirmaciones entonces que sostenemos para conocer lo que dice 1:18. Algunas traducciones, como dice el unigénito Dios, dice algunas versiones. Pero ahora entendemos el unigénito hijo de ¿quién? De Elohim. Esa es la traducción correcta. Es Johanán que describe esto. Así que podemos nosotros entonces con toda seguridad ver esta expresión en los capítulos siguientes. Vamos a encontrar siempre que Johanán usa este título. Pasemos 4, 25 y 26. Dice: le dice la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido, Hamashiach. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dice, yo soy el que habla contigo. Ahora, es Yeshua que revela, no es Johanán, sino Yeshua mismo dice, yo soy Hamashiach. La mujer dice, cuando venga Hamashiach, nos declarará todas estas cosas. Entonces, Yeshua replica y dice, yo soy Hamashiach. Así es entonces como debemos nosotros conocer la persona de Yeshua. Ahora seguimos recorriendo en el capítulo 6, 48. Dice, yo soy el pan de vida. Aquí Yeshua está hablando con respecto a que él trae la palabra de Elohim. Recuerden esto también que Yeshua mencionó esta expresión, esta frase en Mateo capítulo 4, cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Así que el hombre vive del pan para fortalecer el cuerpo físico, pero para fortalecer el espíritu, el pensamiento, el corazón, necesita de la palabra de Dios. En este caso es como pan. Por eso entonces aquí el versículo dice Yeshua, yo soy el pan de vida. Porque las palabras de Yeshua son palabras de Elohim que sustenta, que fortalece la vida de los creyentes. Ahora pues continuamos con el capítulo 10, versículo 36. Al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, soy hijo de Elohim. Ahora es Yeshua mismo que responde a los que estaban causando esta disensión, los que procuraban matarlo, porque decía él, soy hijo de Dios. Y con esa frase bastó para que ellos concluyeran que Yeshua quiso decir, yo soy Dios. Entonces Yeshua dice, ¿esto os molesta que yo dije, soy hijo de Elohim? Vamos a continuar con el capítulo 12 de Johanán. Versículo 44 hasta el 50 dice,
Yeshua dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vemos cómo Yeshua se presenta en este versículo. Si tomáramos solamente el versículo 46, entonces decimos: Yeshua es la luz. Yeshua es el único Dios verdadero, porque dice que Él ha venido al mundo para que todo el que cree en Él no permanezca en tinieblas. Entonces, alguien pueda decir, entonces está correcto el pensamiento del año 325. Yeshua tiene la palabra, la única palabra, la verdadera palabra. Pero si analizamos el versículo 44 y 45, Yeshua no está diciendo: estas palabras son propias, son mías. No, dice: el que cree en mí, es decir, el que pone atención a mis palabras. Dice, en realidad no pone atención en mí, sino el que me envió. Yeshua está diciendo que Él trae el mensaje del Todopoderoso. Las palabras, el mensaje no es de Él. Ahora dice también el versículo 45, el que me ve, ve al que me envió. Entonces, tenemos que considerar 44, 45 para poder entender 46. Cuando Yeshua dice el 46, yo, la luz, he venido al mundo. ¿De parte de quién? De parte de el Abba, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al creer en las palabras de Yeshua, estamos aprobando que Él viene representando al Abba, que Él es portavoz de nuestro Abba. Eso es como Él está aclarando esto. Ahora dice 47, si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella lo juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir, lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre, que dice, me lo ha dicho. Entonces, necesitamos pues conocer toda esta porción. Yeshua representa al Padre. Así como Moshe representó a nuestro Abacados. Mosé subió al monte llevando las tablas de piedra, y nuestro Abba escribió los mandamientos, y Mosé trajo los mandamientos al pueblo, enseñó al pueblo. Las palabras entonces de nuestro Abba estaban escritas en tablas de piedra o también en rollos de pergamino.
Pero ahora las palabras de nuestro Abba en los días de Yeshua HaMashiach, ¿dónde estaban escritas las palabras? En la mente de Yeshua. Y Yeshua expresó la palabra de Elohim. Esto es lo que tenemos que ir afirmando. Nuestros pensamientos, nuestros corazones. Mosé tenía la palabra de Elohim en tablas de piedra. Yeshua tenía la palabra de Elohim en su mente y las dio a conocer con su boca, con su vida. Muy bien. Dice ahora, vamos a continuar con capítulo 14. Versículo 7. Dice, si habéis llegado a... también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué está diciendo Yeshua? ¿Es confuso lo que está él hablando? Cuando empezamos nosotros a considerar el punto de vista de Yohanan, podemos entender lo que está diciendo. Pero si nosotros usamos la lupa grecolatina, entonces cambiamos el pensamiento. Porque hay variación. Algunos dicen, es el mismo Dios que está hablando aquí. Es Dios, hombre, que habla aquí en este momento. Cuando desde el punto de vista grecolatino quiere interpretar este versículo. Pero si a la luz del mismo escritor Yohanan analizamos las palabras, entonces lo que está diciendo Yeshua es que él representa al Padre. Eso está claro. Por eso, a la luz de esa interpretación, entonces podemos conocer este versículo. Y dice, si habéis llegado a conocerme, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. No está diciendo, y es que yo soy Elohim. Yeshua no está diciendo eso. Yeshua está aclarando, diciendo, yo represento a Elohim. Ahora, dice el versículo 8, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora vemos la postura de Felipe diciendo, Yeshua, ¿sabes qué? No entiendo lo que tú dices, sería necesario que tú manifiestes al Padre. Ahora veamos lo que Yeshua sigue diciendo. Tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua aquí? ¿Qué es lo que nos interesa más a veces a los seres humanos? La figura, el rostro, la apariencia física. Esto es lo que estaba buscando Felipe. Estaba buscando la apariencia física de Elohim. Pero Yeshua dice, tanto tiempo he estado con vosotros, manifestando la obra de Elohim en señales, en prodigios, en milagros. ¿No puedes reconocer al Abba ahí? ¿No puedes ver la manifestación del Abba? Aquí Yeshua sigue diciendo, ahora, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo, le dice a Felipe, no las hablo por mi propia cuenta,
sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a causa de las obras mismas. Wow, vemos entonces palabras y obras. Está claramente entonces que el Abba estaba en Yeshua, que la presencia de nuestro Abba estaba en la figura de Yeshua. Cada palabra, cada hecho, cada acción que llevaba a cabo Yeshua HaMashiach estaba manifestando la grandeza del Todopoderoso.